Hoy día quiero tocar un tema que se llama Un padre que descansa en el Señor. Y vuelvo a repetir, la fecha es precisa para hablar de cuestiones familiares. Y antes de dar inicio, deseo decirles que es sumamente importante para poder ayudar nosotros los padres a los hijos, que nosotros mismos seamos creyentes en Cristo. La verdad del asunto es que cuando un padre acepta a Cristo como su Señor y Salvador personal, aprende a confiar no solamente en Dios, sino en las recetas educativas que están en las Escrituras. Y estas recetas dictan el camino para que un padre varón aprenda a tratar y comportarse con la esposa y a tratar y a comportarse con sus hijos a todo nivel. Sobre el matrimonio diré que es la primera institución creada por Dios, por lo cual es fundamental para todo tipo de sociedad y fundamental para la Iglesia del Señor. Si las familias son el núcleo de las organizaciones temporales y espirituales, lo lógico es razonar que es muy correcto y muy preciso y bueno que aprendan a funcionar adecuadamente. Dios, mediante la sabiduría de la palabra del Señor, orienta a una pareja de creyentes ya casados que tienen que aprender a tener una sola visión, un solo sentir y realizar proyectos en conjunto. Ahora, establece claramente el papel que tiene que tener cada progenitor. El varón, cabeza de hogar, pero la esposa, ayuda idónea. Ahora, muchas veces esta cosa tan ideal no se da y solamente uno de los dos cónyuges es un siervo de Dios. Tendrá una tremenda lucha, pero la palabra del Señor nos dice que para Dios no hay cosas imposibles. Aquel que es creyente deberá confiar en Dios y dejarle su familia a sus perfectas manos. Ahora, hablemos un poquito de los hijos. Las Escrituras afirman en Salmos 123, versículo 3, que los hijos son herencia de Jehová. Y permítame agregar lo que dicen las Escrituras. Dicen, cosa de estima es el fruto del vientre. Por donde se le mire o se conceptualice, Dios afirma que los hijos son sumamente importantes. Por lo tanto, la relación, la reacción que tengan los padres hacia ellos tiene que ser buena. Hoy veremos la historia de una familia hebrea, un drama relatado por el Señor Jesucristo, del cual podremos aprender sabias lecciones. Están relatadas para nuestra edificación. Por favor, no olvidemos, la familia es sumamente importante para cualquier sociedad secular y para la iglesia. Por lo tanto, es sumamente importante para Dios. Si bien es cierto, nuestros hijos, al fin y al cabo, elegirán su propio camino, sea el necio, sea el sabio, como mínimo, nosotros los progenitores deberemos tener la satisfacción y la tranquilidad que cuando estuvimos en vida intentamos hacer lo correcto para alimentar el alma de nuestros hijos. No me atrevo a ponerme como un buen ejemplo en mi propia relación con mis hijos, pues yo, como todo padre, tiene sus propios triunfos, sus propios fracasos, pero sí o sí digo tajantemente que los modelos, preceptos y principios bíblicos sí son 100% útiles para que todo padre aprenda a crecer en sabiduría y para que todo hijo también esté en el mismo camino. Vayamos a las Escrituras y leamos la porción bíblica que da vida a la exposición del día de hoy, que se llama Un padre que descansa en el Señor. Por favor, busquemos en el Evangelio según nuestro hermano Lucas. El Evangelio según nuestro hermano Lucas, capítulo del 18 al 21. Lucas, capítulo 18
Lucas capítulo 15, versículo del 18 al 21. Y la palabra del Señor dice así, capítulo 15, del 18 al 21. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Permítame, por favor, orar. Bendito Padre Celestial, ninguno de nosotros es perfecto. Todos tenemos errores, todos tenemos cosas en las cuales necesitamos crecer. Señor, pero mediante tu palabra, todos nosotros los padres y todos nosotros los hijos podemos llegar a ser sabios tal como tú deseas. Hable, Señor Yahvé. Permita que mediante el trabajo que he preparado pueda exponer la palabra del Señor y el corazón de mis hermanos y aquellas personas que sin ser hermanos en Cristo escuchan, sean golpeados. Y también su predicador recuerde cuál es la labor que él tiene que tener como padre y mi madre está aún viva y la labor que tengo que tener como hijo. Ayúdenos, Señor. En el nombre bendito del Señor Jesucristo, oramos así. Amén. Bueno, la parte que hemos tenido como lectura bíblica solamente relata el momento principal cuando el hijo regresa a los brazos del padre. La verdad del asunto de toda esta trama es que todo padre cuyo hijo ha caído en una manifiesta rebeldía desea ver que él retorne al camino correcto. La historia sabemos que no empezó en la lectura bíblica que tuvimos. Fue un drama familiar mucho más grande, pero hay una cosa muy importante en toda la parte que vamos a estar tratando. No se nombra para nada a la madre. Y la pregunta sería, ¿por qué? ¿Sería porque el esposo, el hacendado, era viudo? Pueda que sí, como pueda que no. ¿Sería porque la labor de una madre no es muy importante en una familia? Definitivamente le digo que esto no es el motivo y después lo podremos ver. La respuesta es simple. La madre no es nombrada en la historia que está relatando Jesús, porque en esta historia en particular, lo que quería enseñar el Señor Jesús era sobre los padres varones. Y no pensemos que no se nombra a la madre porque hay una superioridad de la labor que realiza un hombre ante una mujer, sino que el Señor Jesús consideró que para esta historia en particular no era necesario nombrar a la madre. Y antes de entrar de lleno a analizar la historia que en aquel momento relató el Señor Jesús, permítame recordar brevemente la importancia de una madre. No olvidemos, generalmente ellas son las que pasan mayor tiempo con los hijos, y esto es notorio en cualquier sociedad y en cualquier tiempo. Es sumamente importante su labor, pero el Señor Jesús creyó conveniente esta vez no nombrarlas. Específicamente, hablemos de las madres judías. Ellas adoraban al Dios de Abraham y Jacob. Si fuera de otro pueblo, la madre que se hubiera casado con un judío, es casi probable que guardara las apariencias. O sea, delante del esposo no hablaría de sus dioses, pero una vez que él se retire, la lógica indica que en su privado, estando sola y solamente con niños pequeños o un poquito más grandes que no las pueden fiscalizar ni hacerle ver la razón, ella adoraría a sus dioses paganos. Y esa adoración influenciaría con los niños pequeños. Y todo esto lo sabían los maestros judíos. No olvidemos
que el pueblo de Israel era un pueblo de educadores. Y ellos sabían, como usted lo sabe y lo sé yo, que todo niño cuando es pequeño es como una esponjita que asimila todo aquello que llega a su corazón, asimila todo aquello que él ve en su alrededor. Y un ciudadano criado por una mujer idólatra, sabían los educadores judíos que no sería correcto la enseñanza que le daría. Por lo tanto, ese hijo sería un pésimo ciudadano, no sería un correcto adorador de Yahvé. Y sabiendo esta realidad, los judíos de aquel entonces le dieron un honor a las madres de su etnia, que estaba relacionado con la educación que ellos daban a los pequeños. Y le voy a decir cuál fue. Consideraban ciudadano judío solamente a los hijos, sea hombre o sea mujer, nacidos de vientre de una judía. No interesaba el padre. O sea, no interesaba que el padre sea de otra raza. Para que ser ciudadano del pueblo judío, la madre tenía que ser israelita. La razón estriba en la concepción muy particular que tenía el pueblo judío. Ellos, todas sus actividades tenían que ver con buscar la honra y la gloria de Dios. Por eso, el kit de este pueblo era, y muy centrado, que era imposible que un ser humano criado adorando a los ídolos podía ser un correcto adorador. Por lo tanto, este era el honor que tenían las madres judías. De ahí deduzcamos la importancia de que la madre sea creyente, porque ustedes, damitas, son las que alimentan el alma de los hijos para lograr que sean unos correctos servidores de Cristo. Y de hecho, excelentes ciudadanos en cualquier país del mundo, sin importar la labor y la profesión en que se desenvuelvan. Los pequeños detalles que vimos en nuestras madres, su fe, sus creencias, su esperanza, van moldeando nuestra propia alma. Y querámoslo o no, ellas van esculpiendo nuestra personalidad. Con respecto a la parábola que estamos viendo de haber existido la madre, aunque Jesús no la nombre, es casi seguro que ella estaba realizando labores de consejera para su esposo. Pero en el caso de que el hacendado fuera viudo, es casi seguro que el amor que ellos les daba a estos hijos era en recuerdo al amor que le tenía a su esposa cuando estuvo en vida, y los consideraba a ellos como la extensión de ese sagrado amor que alguna vez tuvo con esa mujer. En esta parábola estamos resaltando las decisiones finales, y las decisiones finales les corresponden al padre. De ahí que no se nombra a la madre. Vuelvo a repetir, no se sabe si es viudo o no se sabe si la madre está viva, pero lo que se está resaltando es las actitudes que tiene que tener un padre. No significa que las actitudes de la madre son secundarias, significa que para esta enseñanza en particular, el Señor Jesús creó conveniente no nombrar a la madre. Explicado esto, vayamos ahora al tema original, a la dama original, y veamos lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 15, en el versículo 12. Por favor, vayamos a las Escrituras. El Evangelio de nuestro hermano Lucas, capítulo 15, versículo 12. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. El hijo menor, tal como dice la Escritura, pide la parte de su herencia, estando en vida su padre, figura legal en aquella época, o sea, no era algo inusual. No era chocante que lo pidiera, lo chocante fue para qué lo pedía. Hay tantas posibilidades para usar noblemente el dinero,
para pedirle al padre que le dé dinero, para pedirle al padre que le dé la herencia. Vuelvo a repetir, no era algo inusual, era de acuerdo a la legislación de aquel entonces. Hay tantas variables, por ejemplo, poner un negocio, estudiar sin sobresaltos, invertirlo en una enfermedad que tiene mi amada o qué sé yo. Pero pedirle para placeres, pedirle para malgastarlo, y cuando veamos el contexto nos vamos a dar cuenta que por eso le pidió. Y tengámoslo por seguro, el padre sabía que su hijo era alocado, el padre sabía que su hijo no era dado a los negocios, el padre sabía incluso que era necio para divertirse. Si a mi persona le hubiera pasado esto, la verdad no sé cómo hubiera reaccionado. La verdad es una terrible prueba. Fue como decirle al padre, ¿sabes qué, papá? Antes que te mueras, dame mi herencia porque yo no estoy dispuesto a esperar que te mueras. Dame lo que me toca para poder irme. Pregunto, ¿no es doloroso esta actitud? Y mucho más sabiendo que no pide para nada bueno. Volvamos a el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 12, y veamos la segunda parte. Padre, dame la parte de lo bueno que me corresponde, y le repartió los bienes. En esta segunda parte nos afirma, sin mayores comentarios, que el padre repartió. El término que leemos es plural, les, o sea, no significa que le dio solamente a él, implica que les dio a cada uno de sus hijos la parte que les correspondía. Y vamos a razonar esto a partir de la legislación judía, la legislación israelita que estaba impresa en las Escrituras. En Deuteronomio, capítulo 21, versículo 17, se escribe lo siguiente. Deuteronomio, capítulo 21, versículo 17. Mas el hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que le correspondiere a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. En esta porción bíblica de Deuteronomio se nos habla de la jurisprudencia que existía, por la cual el primogénito debería recibir el doble de lo que recibe el otro hijo. Y viendo la madurez de este hacendado, es claro, y por el término les, que ese día legalmente entregó lo que le correspondía a cada uno de sus hijos. Legalmente el padre, estando en vida, se quedó sin nada. Y esto también lo podemos ver en Lucas capítulo 15, versículo 13. Volvamos a leer. Lucas capítulo 15, versículo 31. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Ya, esta parte de la lectura estamos transportándonos a casi al final de toda esta historia. Pero en estas palabras que el padre le está diciéndolo al hijo, se ve claro que el padre legalmente no tenía ya nada, porque ese día que repartió la herencia al menor, también le dio al mayor. Este hacendado judío hubiera sido un digno ejemplo de la enseñanza que dejó Jesucristo, que es relatada en Mateo, capítulo 6, versículo 19 al 20, que habla de una disposición maravillosa para no ser egoísta y no estar pegado a las cosas materiales. Busquemos, por favor, Mateo, capítulo 6, versículo del 19 al 20. Mateo, capítulo 6, versículo del 19 al 20. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polía y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoro en el cielo, donde ni la polía ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Este hombre, este hacendado, con esa actitud
de repartir tempranamente, pese a estar fuerte y en plenas facultades de sus facultades mentales y físicas, dio una clara muestra que lo material para él no era lo más importante, que para él lo más importante era hacer las cosas en armonía con la filosofía de Dios y procurando que sus hijos no se pierdan. Claro, usted puede decir, pero ¿cómo va a decir que no se pierdan si le está dando plata y sabe que se da para sus placeres? Es que él razonaba cosas empatado con Dios. Y eso es solamente posible cuando un padre es un verdadero adorador de Dios. Tengo la firme idea que este padre tenía muy en claro que sin importar lo que sus hijos hagan, era cierto lo que decía la palabra del Señor cuando la Biblia habla de lo que significan los hijos para los padres. Ellos eran su herencia muy especial de parte de Yahvé. Ellos eran la cosa estimada del vientre de la mujer que él amaba o que amó cuando estuvo en vida. Y como tal, debería cuidarlos y tratarlos muy bien, muy entonado con la sabiduría de Dios, porque si fallaba, sus hijos podrían sufrir un descalabro mayor. Esta forma de que él tuvo de hacer, de entregar, demostró una madurez y un conocimiento mucho más allá de una persona normal. Era de un verdadero adorador de Dios. Esta acción fue un ejemplo de su desapego de las cosas materiales. Sus hijos se dieron cuenta que para él lo primero era el amor y estar en sintonía con Dios. Sigamos viendo la historia y veamos en este mismo capítulo el versículo 13. Capítulo 15, versículo 13. No muchos días después, juntando todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Terrible, ¿no, hermanos? Terrible lo que pasaba con este joven. No sabemos exactamente su edad, pero sí sabemos que era el hijo más joven. Ya metió la pata y ahora engancha la otra. Ahora cambia toda su herencia por platita constante y sonante para empezar a vivir la vida loca. Veamos ahora el versículo 30 en su primera parte. Versículo 30 en su primera parte. Dice: pero cuando vino tu hijo, que ha consumido sus bienes con rameras. Esto, casi al final de la historia, el hijo mayor le hace recordar la catadura moral de este hijo por el cual el hacendado estaba comportándose tan amoroso y con tanta misericordia. Pongámonos en una situación parecida, en una situación idéntica, y hagamos un análisis de los futuros escenarios que se pudieron dar. ¿Qué pudo hacer el padre? ¿Qué podría de repente haber hecho usted o qué podría haber hecho yo? Pudo retener a su hijo a la fuerza, desechando o menospreciando su solicitud. Pudo llamarlo al orden enérgicamente. Pudo hacer que se retire de la casa sin ningún sol. Pudo cortarle toda la ayuda económica o pudo negarle simplemente la riqueza que solicitaba, pero no lo hizo. Y usted se estará preguntando, ¿por qué? Me parece que el padre, con mucha tristeza, ya había discernido que su hijo menor amaba el dinero. Aún no estaba escrito, pero la ciencia del Señor es un principio fundamental para los hombres que razonan en él. En la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículo 10, en su primera parte, dice lo siguiente. Segunda de Timoteo, capítulo 6, versículo 10, en su primera parte dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Y sabe lo que discernía este padre? Este hijo menor que le amaba mucho, estaba enamorado del dinero.
Y si no le entregaba lo que solicitaba, una raíz de amargura, tarde o temprano, se iba a alojar en el corazón de este hijo, pensando que era una cosa injusta lo que le sucediera, y este motivo hubiera hecho que este joven se envilezca más y más y llegue a tratar sumamente mal al padre. No se olvide que el necio piensa que tiene derecho a todo, y el padre discernió: le niego lo que dice la ley, porque sé que es un cabeza loca, y este va a terminar por la pata de los caballos. ¿Y qué hubiera pasado si hubiera crecido en un desdén y hubiera comenzado a tratar mal a su padre? Vayamos a las Escrituras, busquemos en Deuteronomio, capítulo 21, del versículo 18 al 21. Deuteronomio, capítulo 21, versículo del 18 al 21. Y la palabra del Señor dice así: si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomará su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así que te hará el mal en medio de ti y de todo Israel. Oirá y temerá. O sea, el padre sabía, porque conocía la ley y conocía cómo la negrura va ganando fuerza en el corazón de un rebelde que cree derecho a todo y que te está pidiendo algo de acuerdo a la ley, no a lo que él le parece. La ley lo amparaba. Y el padre sabía que existía la posibilidad de que si él retenía la fuerza o usaba alguna argucia, por muy buena que fuera, para retener a su hijo a su lado, él hubiera crecido en una hipocresía, odiándolo en secreto, creciendo en necedad, y algún día había la posibilidad que él, al crecer en actitudes grotescas ante él y su esposa, y enterados los vecinos, él tendría que entregar a su hijo a las autoridades para que sea muerto. Y él prefirió entregar su fortuna antes que exista la posibilidad de perder para siempre a su hijo. Dígame, ¿no es esta una tremenda muestra de amor? Además, la lógica indica que no es sabio retener la fuerza a un pichón cuando cree que ya debe volar del nido. Una vez que cree que tiene alas, él quiere volar. Y aunque sangre el corazón de un padre, es correcto dejar que salga al mundo. Y cuando hablo del mundo, no hablo del mundo malo. Hablo de que salga de la protección completa de la casa paternal. El hijo del que estamos hablando era un inmaduro, egoísta, amante de placeres denigrantes que insultan a Dios. No me gustaría estar en los zapatos de ese padre en este o un dilema parecido con un hijo así, pero la verdad indica que esto le puede suceder a cualquier padre con su propio hijo, porque la verdad es que cada hijo elige su propio camino. En sí, este padre no sabía cómo terminaría todo este enredo, pero lo que sí sabía, cuáles eran las promesas del Señor, lo que sí sabía, que las enseñanzas de la palabra del Señor con el tiempo dan esperanza a las personas que son así educadas. Vayamos a las Escrituras y leamos Salmos, capítulo 40, versículo 4. Salmo, capítulo 40, versículo 4. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no miró a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Y este hombre tenía confianza en la educación del Señor. Simplemente descansó en Dios y dejó que el Creador, Yahvé,
arregle lo que para él era imposible arreglar. Él se sometió a que el destino de su familia estaba en las manos de Dios. Él ya no podía hacer nada y simple hizo lo correcto, lo que él comprendía que tenía que hacer porque tenía sintonía con su Creador. Y dado el perfil que hasta ahora estamos viendo de este hacendado, un hombre noble, no codicioso, desprendido de lo material, mucho más allá de lo normal, es seguro que un hombre así, un padre así, es un digno ejemplo de imitar y que de una forma más allá de lo normal golpea sí o sí el corazón de los hijos. Este hacendado era de ese tipo que puede ser un digno ejemplo de ese versículo que sería dado mucho tiempo después. Dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis. Permítame hacerle una pregunta. Padre, varón, que está escuchando este mensaje, ¿qué está haciendo usted para sacar a sus hijos a Dios? Yo les doy plata, yo les pago un tratamiento. ¿Eso es todo? Tenga cuidado. La plata no es lo más importante. ¿Comprende usted que si usted no se acerca a Dios, no podrá ser un ejemplo digno de imitar? Y los hijos por naturaleza está enquistado en el corazón. De alguna forma Dios lo hizo, que queremos imitar a nuestras autoridades. Con imitar a un pastor no basta. Es sumamente importante que puedan imitar a sus propios padres. Y yo lo digo por experiencia de vida. No solamente lo digo por la palabra del Señor. Tengo 62 años y comencé siendo padre, siendo incrédulo. Y yo he podido gozar en mi propia vida lo que significa guiar a los hijos sin amar a Dios y guiar a los hijos amándolo a Dios. Sobre este hacendado, es casi seguro que puso su empeño en cumplir el mandamiento de Dios para relacionarse con sus hijos y cumplió lo que está determinado en Deuteronomio, capítulo 6, versículo del 5 al 9. Permítame leerlo y busquen las escrituras o véalo. Deuteronomio, capítulo 6, versículo del 5 al 9. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus amigos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postos de tu casa y en tus puertas. Es muy seguro que este hombre intentaba hacer todo esto en una forma armoniosa. Es casi seguro que este hombre sería un digno ejemplo de esa doctrina educativa que está presentada en Proverbios, capítulo 22, versículo 6. Proverbios, capítulo 22, versículo 6, que a la letra dice así: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Es seguro que sus hijos fueron entrenados con esta perspectiva educativa de padre al hijo. Fueron enseñados en la fe de la congregación a la cual pertenecían. De seguro, el desprendimiento al repartir su fortuna no fue lo primero bueno que vieron hacer a su padre. Es seguro que él abundaba en ejemplos de fe, de paciencia, de amor. La experiencia indica que cada familiar que convive con nosotros será influenciado por el buen o el mal ejemplo que vean en nosotros los padres. Nuestro estilo de vida es muy importante para ayudar a nuestros hijos. Muchas veces nosotros somos los que empujamos a nuestros hijos a ser necios y muchas veces nosotros los empujamos a que sean sabios. Es un camino que cada padre tiene que elegir.
Y surge una pregunta. ¿Cómo saber ahora en más profundidad si estos hijos fueron educados en la fe que es propia al pueblo de Israel? Vamos a revisar algunas actitudes que en este pasaje del Evangelio nos habla de estos dos hijos, y vamos a darnos cuenta que sí fueron educados, sí absorbieron el ejemplo de un verdadero adorador de Dios. Vamos a tocar primero sobre el hijo menor. Cuando el hijo menor gasta su herencia, no se vuelve mendigo. O sea, está en la ruina económica, pero no se vuelve mendigo. No se vuelve un vividor. No olvidemos, él convive con prostitutas y de hecho con gente de mal vivir. Gente que tenía costumbre de ser mendigos, gente que eran vividores, que estaban acostumbrados a ser sibaritas a expensa de otros. Él no siguió los malos ejemplos de su compañero de juerga cuando se quedó misio. Él buscó trabajo. No le importó que sea vil para la sociedad en la cual él vivía. Buscó trabajo. Y vemos esto en Lucas, capítulo 15, versículo 15. Busquemos. Lucas, capítulo 15, versículo 15. Y fue, y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. ¿Nos damos cuenta? Recordemos lo siguiente. Los judíos consideraban criar cerdos como algo impuro, porque el animal era impuro. Ellos no podían cuidar cerdos, o sea, lo consideraban como un trabajo sumamente vil. Pese a que este joven tenía sus prácticas tergiversadas, pero vemos que algo bueno había aquilatado del tiempo que vivió en la casa paterna. Él ganaría el pan con el sudor de su frente y no mendigaría, ni se volvería un vividor de cantinas, ni un proxeneta. Ya en su última lona, él analiza su situación. Veamos nuevamente las Escrituras, capítulo 15, versículo 17. Lucas, capítulo 15, versículo 17. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundante pan y yo aquí perezco de hambre? Está analizando su situación y a mérito de eso, él toma una decisión. Leamos ahora el versículo 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. O sea, este jovencito, no sé su edad exacta, era el hijo menor, no le interesaba si su padre lo disciplinaba. No le interesaba si iba a pasar vergüenza de ser heredero, el engreído. No sé si lo engreírían. Es probable que no lo engreían, que él mismo se engreía. Tenía el ego muy crecido. Y era probable que él siempre era el que caminaba, ¿no? Pisando huevo. Ahora era el bacancito. Y él sabía que si regresaba, era muy probable que tenía que pasar vergüenza pública, pero no le importó. Él estaba decidido a cambiar el rumbo de su vida. No era una treta, no era un vivo. La Biblia es clara. Él estaba arrepentido. Y ahora veamos su otro hijo, el mayor, el primogénito, que aparentemente no causa problemas. No causa problemas al principio, pero vamos a ver en la historia la realidad de este joven, para que usted se dé cuenta, amigo mío, que sin importar que lo que usted haga, sus hijos tienen sus cositas. Y si nosotros no tenemos la sabiduría de Dios, no vamos a poder ayudarlos correctamente. Ha tenido problemas con uno de sus hijos y piensa que los otros no le causan problemas. Espérese. Tiene que prepararse desde ahora. Tiene que servir a Dios, porque tarde o temprano ese hijo que aparentemente no le trae ni un problema, si usted no lo está criando en la fe de Cristo, tarde o temprano va a traer también dolores a su casa. De otra forma puede ser, pero problemas. Y usted o mi persona seremos responsables directos si una vez que sabemos que el único que los puede ayudar es Dios, nosotros nos negamos definitivamente a seguir detrás de los plazos de Cristo. El padre tiene que aprender a vivir por amor a los hijos
Y esto solamente se logra cuando el padre se acerca a Dios. Y veamos del hijo mayor. El hijo mayor se enojó mucho en esa fiesta que le amó el padre cuando el hijo rebelde regresa. Y vayamos otra vez a las escrituras y veamos. Lucas, capítulo 15, versículo 17. Y volviendo en sí dijo, perdóneme, no es ahí. Busquemos Lucas, capítulo 15, versículo del 28 al 30. Entonces se enojó y no quería entrar. Estamos hablando del hijo mayor. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. El becerro gordo siempre estaba separado para una de las fiestas más importantes. Y esto le picó al hijo mayor. Permítanme explicarles. Con esta actitud demostró el hijo mayor que no tenía un espíritu perdonador y que era duro de corazón, era fuerte. No aguantaba, según él, errores en nadie, ni en él mismo, porque él mismo dice que él nunca había desobedecido. Y en todo esto denotó una hipocresía típica de los fariseos. Razone, por favor, usted. ¿Qué hijo, por más correcto que sea, nunca engaña ni desobedece al Padre? Solo Jesús de Nazaret fue capaz de vivir como hijo y no pecar contra sus padres. La verdad del asunto es que este hijo también tenía problemas, y problemas severos. Problemas severos. Vayamos a las escrituras y nuevamente leamos el versículo 31 y 32. Lucas, capítulo 15, versículo 31 y 32. Él entonces dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. El padre le está dando razones. Y lo que es interesante, que pese a que el hijo está ardido, no desautoriza al progenitor. No olvide legalmente ese cabrito que habían matado y todo lo que se estaba consumiendo era de su propiedad, pero no lo desautorizó. Se mordió la lengua, pese a que manifestó su desconcierto, que no estaba de acuerdo, pero no retó al padre. Legalmente, él no estaba ya en la obligación de obedecerlo, pero sí de honrarlo. Y pese a que demostraba dureza de corazón y disconformidad con la decisión del padre, no transgredió el quinto mandamiento del decálogo judío, que dice, honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días, para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Y está registrado en Deuteronomio, capítulo 15, versículo 16. En las actitudes de estos dos hijos, aunque les faltaba a ambos un largo camino por recorrer para que sean sabios, para que estén bien formados en forma correcta, se demostró que el padre y probablemente la madre, si estuviera en vida, no se equivocaron al enseñarlo de niños. El menor era rebelde, era libertino, era ambicioso, pero regresó dispuesto a humillarse correctamente, arrepentido, deseoso de emprender un camino correcto. Ese era el caso de uno de los hijos. Pero, y el otro, y el mayor, el adulto, el hermano mayor, también tenía sus problemas, pero démonos cuenta que en el momento oportuno no desautoriza al padre, no lo deshonró. Los hijos demostraban que tenían muchos problemas, pero a su vez se demostraba con suma claridad que el padre había hecho una muy buena educación en ellos.
Y del mismo modo, todo hijo tiene que aprender a comportarse correctamente con los padres. No debemos retar a nuestros padres, ni faltarles el respeto, ni desautorizarlos. No interesa el dinero que llegamos a tener, no interesa el conocimiento que llegamos a tener, no interesa si tenemos un negocio propio, no interesa nada de eso. El honor que me merecen nuestros padres tiene que llevarse con actitudes prácticas. ¿Qué más vemos en este sabio padre? Este padre es una representación de Dios mismo. Lucas capítulo 15, versículo 20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Estamos regresando un poquito en la historia y estamos viendo cuando el hijo menor regresa. El padre no esperó, el padre fue corriendo. Miren, démonos cuenta que es una representación de Dios. Para los modelos de aquel entonces, un padre que hacía eso era un padre irrespetuoso con la sociedad, porque un padre tenía que mantener una majestuosidad en sus actos, pero él corre y es una representación este padre del Padre Celestial, que cuando un hijo regresa al redil, él es el primero que corre. Cuando una persona que ya es creyente se arrepiente, el primero que se alegra es Dios. Concluyamos. El padre no decidió por el hijo menor, aunque ya adulto y necio, él respetó su decisión y esperó que las enseñanzas que él le había dado de niño rindan efecto en el momento oportuno. El padre comprendió a los dos hijos, se dio cuenta que a ambos le faltaba mucho todavía por pulir, y él aceptó el reto. Él no era de esos tipos de que se cansaban de ayudar a los hijos, pero los ayudaba según la palabra del Señor. Y todos sabemos que hay una triste realidad. Hay hijos que necesitan golpearse, chancarse, para que se den cuenta de lo que están perdiendo y que regresen al camino correcto. La verdad, nosotros no somos mandados a decidir por nuestros hijos. Sí somos mandados a ayudarlos correctamente, siendo un buen ejemplo y enseñándoles la palabra del Señor. Pero la pregunta es, ¿cómo le podremos enseñar lo que no es propio de nosotros? Nosotros los padres, si queremos ayudar correctamente a nuestros hijos y con una magnificencia del 100%, primero tenemos que humillarnos ante Dios. Un padre que descanse en el Señor solamente es posible cuando el padre ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Puede ser que nuestros hijos tengan muchos problemas, pero lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Y el mejor camino que puede tomar un padre es que él mismo se entregue a Dios y esperar que Dios desenrede todos esos nudos que nosotros en nuestra ignorancia, en nuestra necedad, de repente hemos contribuido a hacer. Pero puede ser que no hayamos contribuido nosotros y puede ser que nuestros hijos solos han decidido el camino de la necedad, porque ellos deciden. Pero por igual, un padre que es creyente, su oración tiene una fuerza magnífica ante Dios. Un padre que es creyente puede ser correctamente un educador para su propio hijo. Permítame guiarlos en una oración. Bendito Padre Celestial, yo le doy gracias, Señor, por lo que usted ha permitido que recordemos con las Escrituras. Ayúdenos a todos, Padre, para que nosotros, los que ya somos sus hijos, aprendamos a descansar en usted, y ayude a aquellos que aún no lo son, que comprendan que necesitan de usted, sea padre o sea hijo. Ayúdenos a todos. Esto le pido en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias y que Dios lo bendiga a todos.